Listo, ya estamos transmitiendo en vivo. Por favor, Elías. Gracias. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta cuarta mesa de la cuarta emisión del Conversatorio de Letras Clásicas. Este evento lleva por título El espacio, representación, concepción y relación con el mundo grecolatino y su transmisión. Ahora mismo nos acompañará Almendra Rendalí Jiménez Moldrano. En un momento leeré su semblanza. Ella nos va a hablar de los ambientes, del ambiente y diálogo, reflexiones pedagógicas en torno al espacio físico en Platón. Almendra Rendalí Jiménez Moldrano es licenciada en Letras Clásicas por parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Obtuvo mención honorífica por su trabajo de grado, una exploración interpretativa de la descripción espacial en el Pedro de Platón, la importancia del espacio físico para la palabra. Actualmente conduce una investigación en torno a los retos y potencialidades de los ambientes virtuales de aprendizaje dentro del aula en comparación con las circunstancias sui generis provocadas por la pandemia por COVID-19. Lo anterior para obtener el grado de maestra en investigación y desarrollo de la educación por parte de la Universidad Iberoamericana. Ella comenzó su trayectoria docente en 2017 como ayudante de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con las materias latín y griego hasta el año 2019. Desde el 2018 se desempeña como docente en el Centro Educativo Jean Piaget, en donde ha impartido materias de lengua, literatura y filosofía. Y bueno, sin más, te cedo la palabra, Almendra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Es un verdadero placer para mí presentarme ante ustedes para conversar uno de los hilos que hallé mientras tejía ideas para mi tesis de licenciatura. Así que antes de dar inicio a la presentación como tal, me gustaría agradecer a la doctora Cecilia Jaime por esta guía durante el proceso de investigación y por brindarme ahora un espacio para continuar pues maravillándome con temas tan apasionantes como es el que les platicaré el día de hoy. Asimismo, me gustaría agradecer al grupo de investigación Temisira por la apertura de espacios como este para el intercambio de ideas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, daré inicio. Como ya mencionaron, mi nombre es Almendra Jiménez, soy licenciada en Letras Clásicas y en mi trayectoria académica me ha interesado los espacios reales y virtuales y la potencialidad de estos. Así que me ha resultado un verdadero deleite intersectar intereses a partir del espacio. He titulado mi participación para este encuentro Ambiente y Diálogo, reflexiones pedagógicas en torno al espacio físico en Platón. De ahí que lo más conveniente para comenzar sea hacer unas cuantas aclaraciones sobre la lectura que llevaré a cabo del filósofo ateniense. Voy a compartir mi pantalla para presentar, bueno, mostrarles una presentación que realicé. Denme un momento. Bien. ¿Se visualiza de manera correcta? De acuerdo. Sí, así es. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, estos son la organización que realicé para esta participación. Introduciré el tema, después pasaremos al diálogo platónico, diálogos en el espacio, hablaremos específicamente del Fedro, después aterrizaré en unas consideraciones pedagógicas para finalmente dar conclusión a esta participación. Así que bueno, demos inicio. El legado de Platón en el ámbito educativo es verdaderamente innegable. Basta con hacer referencia al término academia para darnos una idea del impacto que tuvo a lo largo de la historia y todavía más que sigue teniendo incluso 2500 años después de haber vivido. Sería injusto leer y juzgar al filósofo con ojos contemporáneos, perdiendo de vista su propio contexto. Sin embargo, hay ideas y planteamientos que no pierden vigencia y si bien pudieron tener una incidencia diferente en su época, no son menos significativos en la nuestra. Más aún, invitan a una reinterpretación o lectura desde nuestro propio contexto.
Me he propuesto para el día de hoy conectar el diálogo platónico con la pedagogía desde mi perspectiva como docente en la actualidad, esto mediante el tema que nos convoca al presente encuentro, es decir, el espacio. La tradición del estudio en torno a Platón lo coloca como un filósofo idealista, por su planteamiento de las ideas, y en palabras de Emilio Lledó, aquí tenemos una cita, es un descubrimiento que organizase el conocimiento y su posibilidad para arrancarlo de la inestabilidad del mundo, este descubrimiento de las ideas. Así pues, es abundante la literatura que aborda aspectos conceptuales, lógicos y epistemológicos por lo tanto, filosóficos del filósofo. No obstante, hay que recordar que quizá la característica más peculiar del diálogo platónico, comparado con otros formatos de escritos filosóficos, es que éste inicia en un espacio específico, en una situación particular dentro de la cual y a partir de la cual se desencadena el mismo diálogo. Es decir, los personajes son influidos por el ambiente en el que se encuentran, asimismo su forma de expresión se ve moldeada por las circunstancias y por ende también el curso de las discusiones. De modo que, aunque podría parecer atípica quizá una aproximación a los diálogos platónicos desde un enfoque diferente al puramente filosófico, la filosofía, hemos de recordar, se hace en un lugar. De la misma manera que en cierta aula, con ciertas condiciones, se propicia el aprendizaje. De ahí que el espacio juegue un papel relevante para la interacción de los personajes y el desarrollo del discurso. Así pues, al acercarse a la obra platónica, es innegable la distinción de los elementos por los cuales se le han atribuido cualidades poéticas, melodiosas y elocuentes al filósofo ateniense. Podemos hablar de una evidente intención por su parte al utilizar el diálogo y no otro formato para plasmar su filosofía. Al respecto, Ken Moores opina que Platón escribió diálogos y no tratados filosóficos con el fin de complementar de cierto modo su enseñanza. De manera que forma y contenido se integran para resultar en una obra compleja y con la posibilidad de ser abordada desde distintas aristas. Morse considera que este tipo de obra está conformado por la forma de la presentación o el diálogo, la sustancia a considerar o el contenido, diversos temas que se abordan, y el método filosófico o la dialéctica, por lo cual ningún elemento dentro del diálogo platónico podría o debería considerarse como incidental, pues finalmente el objetivo es conformar una unidad. Cada diálogo posee forma, contenido y método filosófico a su manera. En cuanto a la forma, aunque siempre nos referimos a un diálogo platónico, las características de introducción, desarrollo y conclusión varían. Y por ejemplo, en ocasiones, una descripción de los personajes o del espacio en el que se desarrolla la acción se presenta a manera de introducción y en otras se inicia directo con los personajes interactuando. Por otro lado, los contenidos son variados y abundantes. Y aunque se usan etiquetas para distinguir los temas que se abordan en cada uno, sería difícil ceñirse a un único tópico por diálogo y es precisamente este aspecto lo que los dota a toda la variedad de diálogos de una riqueza y profundidad innegables. En cuanto al método, este es constante, aunque en unas ocasiones el intercambio de ideas se puede percibir más sutil y fluido. Hyland considera que esto se debe a la consideración del filósofo de las diferentes voces que interactúan con Sócrates, los diferentes personajes, ya que no es el mismo tono que adopta este cuando se dirige a un joven como Cármides, que cuando confronta a un sofista como Gorgias, o cuando se dirige a un personaje que no es filósofo ni pretende serlo como Critias. De esta manera es posible vislumbrar que todo diálogo está circunscrito a un ambiente, aunque éste no se describa explícitamente, se va develando por la interacción de los personajes entre sí
o con el ambiente mismo que los rodea, dotando así al diálogo de un toque realista como ningún otro tipo de escrito filosófico. Ahora bien, ya establecimos que la elección de un escenario y personajes es crucial al texto, ya que gracias a la relación entre estos elementos, el diálogo adquiere significado. Se trata pues de una construcción consciente de Platón para incluir todo aquello que le permita desarrollar de manera efectiva sus ideas. Y para cerrar este punto, este primer apartado, me gustaría citar a Luz Aurora Pimentel en su texto El espacio en la ficción, ficciones espaciales. Cito: desde una perspectiva semiótica, un espacio construido, sea en el mundo real o en el ficcional, nunca es un espacio neutro inocente. Es un espacio significante y, por lo tanto, el nombre que lo designa no solo tiene un referente, sino un sentido, ya que precisamente por ser un espacio construido, está cargado de significaciones que la colectividad, autor, autora, le ha ido atribuyendo gradualmente. Así pues, pasemos ahora a los diálogos mismos. Emilio Lledó, en su introducción a la obra platónica para la colección de la editorial Gredos, considera 29 textos atribuidos al filósofo ateniense. Este número varía entre estudiosos de Platón, pues se han llegado a considerar incluso 36. No obstante, continúa la disputa por considerar algunos espurios. Nos basaremos en esta edición de Gredos para fines de la presentación. Me ha sido posible consultar 20 diálogos pertenecientes a la misma colección que mencioné hace un momento, y de estos 25, 20 hacen mención al espacio de una u otra forma. No está de más decir que, por supuesto, al tratarse de un diálogo, cada uno de ellos sí o sí ocurre en un espacio y ambientes particulares, es decir, no se encuentran en un vacío temporoespacial. En ocasiones será más explícito, en otras más sutil, pero no hemos de perder de vista que la acción siempre se desarrolla en un espacio concreto. Por ejemplo, tenemos aquí la apología, que está completamente circunscrita a un espacio particular, el tribunal ateniense. Es este lugar, y no otro, en el que Sócrates debe defenderse frente al jurado por los cargos imputados. No hay como tal una descripción inicial del entorno, da inicio con el diálogo, con el discurso, en este caso monólogo de Sócrates, pero se entiende el ambiente con el transcurrir de su discurso. Es evidente que en este caso la acción se desarrolla en un espacio concreto y todavía más manifiesto tras la condena del filósofo cuando el texto concluye con las siguientes palabras. Esta es traducción de la colección de Gredos, Emilio Lledó. Pero es ya hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. ¿Quién de nosotros se dirige a una situación mejor? Es algo oculto para todos, excepto para el Dios. Por otra parte, el Critón, diálogo en que Critón mismo intenta persuadir a Sócrates de escapar para evitar su condena, el espacio es la prisión en la que se encuentra el filósofo. Esta información, así como la hora en la que Critón visita a Sócrates, se conoce desde un inicio, no de forma narrada, sino mediante la intervención de ambos personajes. Dice Sócrates: ¿cómo aquí a estas horas, Critón? ¿Acaso no es muy temprano aún? En efecto, es muy temprano. ¿Qué hora es exactamente? Comienza a amanecer. Me extraña que el guardián de la prisión haya querido atenderte. Esta información es relevante, pues detona el tema que se desarrollará en el diálogo. Critón busca persuadir a Sócrates de huir, soborna al guardia y organiza su escape. No obstante, Sócrates, habiendo tomado la decisión de su vida, no se deja convencer y le explica a Critón sus razones. Habla del deber, de las leyes y del cumplimiento de los acuerdos y cierra con la última palabra de Sócrates. Sabe que esto es lo que yo pienso ahora y que, si hablas en contra de esto, hablarás en vano. Sin embargo, si crees que puedes conseguir algo, habla. No tengo nada que decir, Sócrates. Ea pues, Critón, obremos en ese sentido, puesto que ahí nos guía el Dios. En el caso del Eutifrón,
Los personajes Eutifrón y Sócrates se encuentran en el pórtico del rey, es decir, un edificio en el que el arconte rey ejercía sus funciones. Las competencias de este arconte eran sobre asuntos religiosos y de culto y en consecuencia sobre los delitos de sangre. ¿Qué ha sucedido, Sócrates? Para que dejes tus conversaciones en el liceo y emplees tu tiempo aquí en el pórtico del rey. Pues es seguro que tú no tienes una causa ante el arconte rey como la tengo. A esto, mío, Eutifrón, los atenienses no lo llaman causa, sino acusación criminal. De esta manera se aborda el tema de la piedad por las distintas razones por las que cada personaje se encuentra en tal lugar. En el caso de Sócrates, el corromper a la juventud. Nuevamente, el espacio detona la conversación y el tema de esta. Avanzamos al guión, en donde se mencionan las fiestas de Asclepio en Epidauro, proveniencia de este personaje. En este espacio se acostumbraban juegos de rapsodas en honor a Dios. Y dice Sócrates, bienvenido, Ión. ¿De dónde nos acabas de volver ahora? ¿De tu patria Éfeso? De ninguna manera, oh Sócrates, sino de Epidauro, de las fiestas de Asclepio. ¿Celebran acaso los de Epidauro en honor del dios juegos de rapsodas? Ciertamente, y además de todo lo que tiene que ver con las musas. El personaje principal y del lugar del que viene dan lugar al tema del diálogo, a saber, el talento de un rapsoda y su origen, inspiración divina o desarrollo de técnica. La conclusión del diálogo no tiene un cierre de ambiente, no se describe una retirada ni se menciona una despedida, únicamente se concluye la naturaleza del personaje, que es un hombre poseído por un dios más que un experto en Homero. Y cierra de esta manera. Así pues, esto que es lo más hermoso es lo que te concedemos a saber, que ensalzas a Homero porque estás poseído por un dios, pero no porque seas un experto. Por otra parte, en el Lisis, el espacio nuevamente juega un papel importante para detonar el tema de discusión. Y esta es una descripción mucho más rica y detallada del entorno en el que se encuentran los personajes. Leo. Marchaba yo de la academia derecho al liceo por el camino que, pegado a ella, va por fuera de la muralla. Cuando al encontrarme junto a la poterna donde la fuente de Pánope, me tropecé a Hipotales, el de Jerónimo, y a Ctesipo, el peáneo, y a otros jóvenes que con ellos estaban reunidos. Y viendo Hipotales que me acercaba, me dijo, Sócrates, ¿a dónde vas y de dónde vienes? De la academia, le dije, y derecho al liceo. Pues entonces me dijo, derecho a nosotros. ¿O no te quieres desviar? De verdad que lo merece. ¿A dónde dices? Le pregunté, ¿y quiénes sois vosotros? Aquí me dijo, mostrándome enfrente mismo del muro una especie de recinto con la puerta abierta. Aquí pasamos nosotros el tiempo, dijo, en compañía de muchos otros jóvenes excelentes. ¿Pero qué lugar es este y en qué os entretenéis? Es una palestra, construida hace poco, y nuestro entretenimiento consiste principalmente en toda clase de conversaciones en las que, por cierto, nos gustaría que participaras. La palestra enmarca la interacción de Sócrates con Hipotales, Ctesipo, Lisis y Menexeno. Se trata de un diálogo con una introducción, como dije hace un momento, muy detallada sobre el dónde se viene y el a dónde se va. Y una vez en el lugar, el bullicioso y activo ambiente de una palestra da pie a la introducción del argumento principal, a saber, una discusión en torno al concepto de la amistad. Hemos dicho ya que la filosofía ocurre en un espacio particular, y este influye en la interacción de los personajes, así como en las referencias de las que echa mano cada quien en su intervención. Durante el desarrollo del argumento no olvidamos dónde se encuentran los personajes ni el efecto de este espacio en sus interacciones. Sin embargo, el espacio no se vuelve a mencionar hasta el cierre en el que Lisis y Menexeno se deben retirar por instrucción de sus pedagogos. Este marco contiene dentro de sí la acción y permite su desarrollo, pero no obtiene mayor relevancia con el transcurrir de las palabras. Ahora, veamos más de cerca un diálogo en el que el espacio adquiere gran relevancia
porque la interacción se ve no solo circunscrita al ambiente enmarcado y contenido por este. Más aún, la interacción se sumerge en el ambiente y este se desborda en el mismo tema de discusión. El diálogo, sin duda, es el Fedro, que comúnmente se asocia con el tema del amor. En particular, el Fedro pone de manifiesto la relevancia del espacio como elemento literario y simbólico dentro del que fluyen las palabras y las ideas. Da inicio, como otros, preguntando a dónde se va y de dónde se viene. Las traducciones de Fedro son autoría mía. Querido Fedro, ¿a dónde vas y de dónde vienes? De casa de Licias, de Céfalo, Sócrates, y me dirijo al paseo fuera de las murallas, pues consumí largo tiempo sentado con Licias desde la mañana, y persuadido por Acúmeno, amigo tuyo y mío, voy al camino de abajo, pues dice que es más fresco que los paseos públicos. En este caso, la transición de un espacio cerrado, como lo es la polis amurallada, a uno abierto, como lo son las afueras de la ciudad, o la detallada descripción de un espacio en donde la naturaleza florece, como lo veremos en un momento, colmando la escena de olores, visiones y texturas diversas, o bien el agua que recorre fluidamente su camino, son referencias que se retoman haciendo eco a lo largo del diálogo. Así, lo abierto, en contacto con la naturaleza, da pie a la búsqueda de un ambiente propicio para entusiasmarse, en el sentido estricto de la palabra, con las ideas, para dejarse guiar y guiar en un acto de enseñanza y aprendizaje. El florecimiento natural y espontáneo de las ideas nos recuerda la escena completamente natural y agradable, y las palabras refrescantes fluyen como fluye el agua bañando al que se desee sumergir en la conversación. Leo. Pero esto tampoco era suficiente para él, Pedro, sino que por fin, tomando el discurso, revisaba lo que más deseaba y tras pasar la mañana sentado haciendo esto, declarando que iba a pasear y como yo sospecho por el perro, sabiéndose de memoria el discurso, si ese no era muy largo, caminaba fuera de las murallas para practicar. Encontrándose entonces aún alucinado por la escucha de discursos, y después de verlo y verlo bien, se alegró de tener con quien compartir la inspiración y lo llamó para continuar juntos. En este caso estoy resaltando la palabra alucinado, que en griego sería nosunti, del verbo noseo, significa estar enfermo, pero también se puede entender en un sentido de manía, el delirio inducido por la divinidad. Más adelante, en el diálogo, se aborda el tema de la inspiración divina y cómo los personajes, en especial Sócrates, participan de ella. En este pasaje me inclino a traducir por alucinado por la connotación de sorpresa, pasión y manía que tiene la palabra. Más adelante, confiesa Fedro, no llegué a aprenderme las palabras una por una. ¿Dónde quieres que leamos una vez sentados? Aquí comenzamos a vislumbrar uno de los temas que ocupará alrededor de un tercio del diálogo completo, y es la palabra escrita. Fedro pretendía practicar con Sócrates, pero había estudiado con esmero y anticipación el texto escrito. Esto se conecta con el mito egipcio de Teud y la aparente sabiduría que la palabra escrita representaba, frente a lo que el rey Teud considera que es, lo contrario a un fármaco de la memoria. Y de esta manera tenemos descripciones vívidas sobre el entorno en el que están interactuando ambos personajes, descripciones que a su vez impactan en el tema que conversan o las referencias que hacen. Dice Sócrates, caminemos por aquí, desviándonos para bajar al Iliso, luego, en algún lugar que consideres tranquilo, nos sentaremos. Fedro, por fortuna, como es evidente, estoy descalzo y tú siempre lo estás. Ciertamente es más cómodo para nosotros ir mojándonos los pies bajo la corriente de agua y para nada desagradable, sobre todo en esta época del año y en estos momentos del día. Adelante y decide el tiempo en qué lugar nos sentaremos. ¿Ves ciertamente aquel plátano muy elevado? ¿Cómo no? Allí hay sombra y viento templado. Además, pasto para sentarnos o si preferimos para recostarnos. Vamos, pues. Dime, Sócrates, ¿acaso no se dice de alguna parte por aquí del Ilicio que es donde Bóreas se apoderó de Oritía? Así se cuenta. ¿Y no es en este mismo lugar? Ciertamente el arroyo parece agradable, puro y claro,
apto para que unas muchachas se diviertan en él. No, sino aproximadamente 2 o 3 estadios abajo, por donde se atraviesa hacia el templo en Agros, y por allí hay un altar de Bóreas. En este ejemplo ya se va viendo que se entra a un espacio, que se hace referencia a un espacio en el que conviven seres divinos, y se van acercando a este mismo entorno propio para recibir la inspiración divina de la que mencionábamos hace un momento. Posteriormente dice Sócrates: sin embargo, compañero, entre tanta palabra, ¿no era este árbol al cual nos dirigíamos? Y Fedro contesta: ciertamente es este mismo. Y esta es una de las descripciones más bellas, sensorialmente hablando, que tiene este discurso, este diálogo, en voz de Sócrates. Por era, qué bello paraje, y este plátano tan frondoso y alto. La altura y la sombrita de este sausgatillo es completamente hermosa, y como está en el tiempo justo de su florecimiento, resulta en un lugar muy perfumado, y una hermosísima fuente de agua muy fría fluye bajo el plátano, como lo compruebo con el pie. Parece ser un espacio sagrado de ciertas ninfas y aqueló, a juzgar por las estatuas y ornatos que se hallan. Más aún, si esto quieres, es decir, el dulce aroma del lugar que lo hace acogedor y muy placentero. El entorno se presenta estival y melodioso con el coro de cigarras. De todo, lo más conveniente es el pasto, que se eleva suavemente en una pendiente y se extiende para que recostemos nuestras cabezas gratamente. Guías de manera excelente, querido Fedro. Y más adelante, Sócrates continúa: soy un amante del aprendizaje, pero verdaderamente el campo y los árboles nada quieren enseñar, a diferencia de los hombres en la ciudad. Ciertamente tú, al haber encontrado un fármaco, es decir, el texto de Lisias, me guías afuera. Ahora, ciertamente, habiendo llegado yo a este lugar, creo que me he de reclinar y tú, eligiendo la forma que te parezca más fácilmente leer, lee en voz alta. Una vez leído el discurso de Lisias, Fedro pregunta a Sócrates si no le ha parecido magnífico. Se comienza entonces el rebote de ideas para determinar si las ideas y la forma son dignos de alabanza. Sócrates difiere de la primera impresión de Fedro, es decir, que el texto es maravilloso. Pues, comenta, solo presté atención a lo retórico, aunque pensé que al propio Lisias no le bastaría con ello. También me ha parecido, Fedro, a no ser que tú digas otra cosa, que se ha repetido 2 o 3 veces, como si anduviese un poco escaso de perspectiva en este asunto, o como si en el fondo le diese lo mismo. Me ha parecido, pues, un poco infantil ese afán de aparentar que es capaz de decir una cosa de una manera y luego de otra, y ambas muy bien. Esta traducción es la única del Fedro, que no me pertenece, es de Emilio Yet. Entonces, mientras que en el Lisis hay un claro ambiente, la palestra, y el discurso surge a partir de este mismo entorno, no se mantiene tan presente como a lo largo del Fedro. Aquí ambiente y diálogo se intersectan, dotando al texto de viveza y de realidad. El entorno sirve a manera de metáfora sobre lo que en la marcha se dice, para detonar temas como en este caso el punto de la retórica. Entonces, por ejemplo, tenemos: deseo enjuagar con fluida palabra tal amargor de lo escuchado. O cuando Fedro jura por el mismo espacio que si Sócrates no entona un discurso, él no volverá a compartir nada. Y dice: no, pero si ya estoy hablando y mi palabra será juramento, pues te juro por quién, por qué dioses, o quieres por este plátano aquí mismo, que si no me dices el discurso frente a este árbol, nunca te mostraré otro discurso ni te compartiré nada de nadie. Y Sócrates contesta: vaya malvado, así que encontraste la necesidad del hombre que ama las palabras para hacerlo hablar. Y es el mismo ambiente, ese entorno ideal y divino, rodeado de musicalidad por las cigarras, que obtuvieron su canto de las mismísimas musas, e inspiración el que permite a Sócrates ser poseído y desarrollar su discurso, como en la siguiente cita. Hablaré con la cabeza oculta, para que recorra rápidamente el discurso y no dude por la vergüenza de verte. Adelante, pues, oh musas, entonadas, ya sea mediante la forma de su dulce canto, ya por la raza musical, sobrenombre de los ligures, tómenme en este discurso. O en el ejemplo de calla ahora y escuchad, escúchame,
pues este lugar parece ser divino. Así que si acaso me vuelvo cautivo de las ninfas avanzando en el discurso, no te asombres, pues ahora hablo en ditirambos. O finalmente, ¿no percibiste, querido, que ya hablaba cantando, pero no ditirambos, culpando estas palabras? ¿Acaso no te diste cuenta que por las ninfas ante las cuales me colocaste intencionalmente, claramente me inspiré? Y yo, cruzando este río, me regreso antes de ser forzado por ti para continuar. En esta misma idealidad, es menester aprovechar de todos los elementos sensibles de toda palabra que fluye, de toda idea que flota en el ambiente para continuar con la discusión. Y Fedro continúa. Aún no, Sócrates, cuando Sócrates dice que se regresa, va a cruzar el río y va de regreso a la ciudad amurallada, Fedro contesta, aún no, Sócrates, antes de que se haya ido este calor. ¿O no ves cómo ya está cerca del mediodía y el sol está en su cenit? Mejor esperemos y al tiempo discutamos acerca de lo que hemos dicho. Tan pronto como refresque, nos vamos. Y cuando las condiciones ideales comienzan a desvanecerse, es momento de regresar murallas adentro, cargados con sensaciones, experiencias y muchas reflexiones. Pero vayamos, sobre todo porque el sofocante calor se ha vuelto templado. Seleccioné los ejemplos del Fedro, siempre pensando en espacios adecuados para el intercambio de ideas, espacios propicios para la enseñanza y para el aprendizaje. Valgámonos de toda imagen mental, metáfora y pensamiento que nos haya provocado Platón para aterrizar en una idea final. Ralph Lyon, un académico de la Universidad de Sudbury, escribe The Elective Mind, en donde plantea lo relevante que es la inclusión de la filosofía en el currículum de cualquier programa universitario. Y uno de los puntos que toca es el tema del aula de clases, espacio en donde se intercambia interés y entusiasmo personal para alcanzar el involucramiento libre de la mente del estudiante con los objetivos del curso. Nuevamente recordemos, la filosofía no se hace en el vacío. Entonces, el aula abarca no solo el espacio, también a los sujetos. En este caso, los estudiantes y profesores y el contenido, textos, programa, currículum. Cada elemento destaca por sus cualidades, como lo hace forma, contenido y método en el diálogo. Filión dice, y presento aquí una cita, Plato gives us a glimpse of the distinctiveness of what Socrates was doing in the agora, a distinctiveness that continues to live on in the elective university classroom, where, as I mentioned in the introduction, it is less a question of gaining new knowledge than of getting to know better something that someone, in some sense, knows already, which includes, importantly, one's own ignorance. That is, with Socrates' assistance, one does not move from ignorance to knowledge, but rather to a knowledge or acknowledgement of one's ignorance. Es decir, así como Sócrates en el ágora o en otros espacios favorables para el intercambio de ideas, los personajes que interactúan en el salón de clases no solo adquieren nuevos conocimientos o profundizan sobre los ya conocidos, más aún, se alcanza la noción de la propia ignorancia, que con el ejemplo de Sócrates y Platón nos pueden impulsar al conocimiento y al propio reconocimiento. Me parece muy relevante que retomemos estas enseñanzas milenarias para no perder de vista el impacto de un ambiente virtual o físico para llegar a tener en nosotros, que puede llegar a tener en nosotros como seres sensibles y reflexivos. Ahora, de manera de conclusión, me parece que valdría la pena, en otra ocasión, realizar un estudio comparativo entre diálogos que aborden temas diferentes a lo educativo y la pedagogía, como la República o el Fedón, e identificar si el espacio se ve relegado a la situación que da pie a las interacciones, o bien, si de igual manera, el espacio inunda la acción y lo provee de profundidad. Platón y su filosofía nos sigue dando para mucho más. Pero por ahora, baste lo dicho para probar la relación entre escenario, contenido en el diálogo platónico
desde una perspectiva pedagógica y sea este un ejemplo para seguir el mismo camino con el fin de encontrar inspiración a la manera de Fedro y Sócrates en otros lugares ideales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Almendra, por platicarnos sobre este tema. Hablo a título personal cuando digo que siempre es un deleite escuchar sobre este tipo de investigaciones. De nuevo, gracias. Al contrario, Y, gracias por escucharme. y pues bueno, abro en este momento el espacio para las preguntas que tengan hacia nuestra ponente. Saben que pueden hacerlo desde el Zoom, levantando su manita o poniéndolo directamente en el chat. Yo estoy al pendiente. Y para quienes nos siguen desde la transmisión en Facebook, también estoy revisando este chat por si quieren poner. Bueno, yo me voy a tomar la palabra. Adelante, doctora. Almendra, muchísimas gracias. A mí el tema, lo había leído a partir de un poco de tu tesis. Es una de las tesis que revisamos en la materia de investigación y titulación, bueno, desde que era seminario. Y bueno, me parece que lo que nos presentas aquí, pues, bueno, además de que es una investigación innovadora, porque no solo retoma a uno de los autores más estudiados dentro de la tradición clásica, sino porque propone un campo nuevo dentro de ese autor, ¿no? Específicamente, creo que lo que nos has presentado aquí nos sirve para varios asuntos. El primero creo que es que podemos vislumbrar que se pueden hacer estas investigaciones de autores que pudieran parecer muy estudiados, ¿no? Pero específicamente dentro del espacio, creo que, y en relación con las conferencias anteriores que hemos tenido, por ejemplo, sobre la Domus o sobre el Oikos, y un poco lo que yo presenté ayer, podemos ver cómo interaccionan los espacios, ¿no? Ya sea por circunstancias sociales, circunstancias políticas, religiosas, etcétera, pero también por circunstancias o por intencionalidades, ¿no? En este caso, como nos menciona sobre Platón y cómo es que se va tejiendo este escenario con el discurso, ¿no? Con el contenido del diálogo para que pueda mostrarse realmente o pueda realizarse, llevarse a cabo la intención pedagógica, ¿no? Entonces, creo que es algo que debemos tomar en cuenta, digo, dentro de los estudios actuales ya se toma en cuenta la adecuación que debe hacer el hablante cuando se encuentra en un lugar, ¿no? Pero tú nos muestras de qué forma el filósofo reconstruye trama, hace una trama con sus intencionalidades de enseñanza filosóficas, pedagógicas, para llevar a cabo estas ficciones, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a mí me encantó tu presentación. Decíamos, a veces yo le digo a los alumnos, no hay que decir que está interesante o que me encanta, porque son palabras vacías de sentido, pero no puedo encontrar, o sea, es singular la forma en la que tú tratas el tema. Claro, uno se va moviendo por las cuestiones que más le interesan, ¿no? Pero creo que esta forma en la que tú tratas el tema, combina todo esto que mencioné, ¿no? Déjame ver, porque tengo aquí bastantes notas. Me interesó mucho, por ejemplo, lo que mencionaste de los sentidos, ¿no? Cómo es que también se van recreando estas sensaciones que por supuesto nos hacen aprender, ¿no? Que es el espacio en el que se lleva la enseñanza, bueno, sí, enseñanza-aprendizaje. Y entonces, bueno, nos hablabas
el fragmento que nos leíste, perfecto. que nos compartiste acerca del despertar de los sentidos, pero yo supongo que hay otros, ¿no? No sé si en algunos otros diálogos podemos encontrar, porque bueno, nos compartiste el que leíste, pero no sé si podemos encontrar algunos otros. Sí, de hecho, tan claramente todos estos sentidos, porque de hecho mi tesis versó específicamente en los sentidos, o sea, me enfoqué en las menciones de los sentidos y cuando se hablaba sobre la escucha, la palabra, ¿no? Todo este campo semántico sobre la visión y cómo eso genera ya una idea mental, ¿no? También sobre cómo las texturas, por ejemplo, en este caso, ambos estando descalzos, sintiendo la frescura del ambiente, lo fresco del pasto, ¿no? Entonces, me parece, al menos yo no he leído otro diálogo que tenga una descripción tan rica, tan detallada de todos los elementos sensoriales que envuelven a los personajes. Sin embargo, ahora que realizaba esta revisión de las introducciones y los cierres de algunos diálogos, los que pude llegar a consultar, me percaté que hay varios en donde se menciona, por ejemplo, que está el sol a mediodía, ¿no? O que apenas está saliendo el sol. Entonces eso nos generaría también la impresión de que es el amanecer, entonces es un cierto ambiente, ¿no? Impacta en eh, la misma percepción de los personajes de ese ambiente, pero también pues los humores, los ánimos, ¿no? Que se pueden llegar a desarrollar. Por ejemplo, como en el Critias, que apenas está amaneciendo, y yo me imaginaba a un Sócrates ahí apenas despertando, ¿no? Y encontrándose a Critias, que llega y que ya llevaba buen rato ahí, ¿no? Esperando a que Sócrates despertara. Entonces hay ciertos elementos muy narrativos, ¿no? Que nos sumergen en la ficción y que nos permiten echar mano de todo este ambiente, de toda esta rica descripción, para nosotros mismos, siento yo como lectores, en esa época y en la actual, hacer referencias propias y aterrizarlo a un contexto que nos es familiar, ¿no? Y que, como lo mencionaba y la conexión que hacía con el aula, con este espacio, en el que se desarrolla un discurso, un diálogo que no es en un espacio vacío, ¿no? Podríamos hacer entonces nosotros esa conexión a partir de las descripciones. Pero bueno, ya me estoy desviando, regresando a la pregunta inicial. Sí hay otros diálogos en donde hay una clara descripción, pero tan sensorial, al menos yo no he leído todavía, no he leído todos los diálogos de Platón, por supuesto, pero creo que eso sería sumamente interesante, quizás hacer una búsqueda de las palabras que está utilizando en este diálogo en el Fedro, buscarlos en otros diálogos en donde se sabe que hay descripción, ¿no? De espacio. Y, por ejemplo, se me ocurre ahorita, hay varias descripciones muy detalladas sobre mitos, ¿no? Por ejemplo, en el mito de la caverna, toda esta idea de la oscuridad, del descender, ¿no? Entonces, eso también impacta a los mismos sentidos y a la misma interpretación de lo que se está leyendo y entendiendo, tanto narrativamente, literariamente, como filosóficamente. Sí, claro, y es muy interesante. Me voy a traer agua a mi molino, como dicen por ahí, porque, por ejemplo, cómo podemos ver que el autor está determinado por sus circunstancias, por ejemplo, en el caso del autor que yo trabajé y dije algo ayer, ¿no? Cómo está determinado por sus circunstancias y su escritura es reflejo de su circunstancia, ¿no? Pero acá en este tema en el que tú nos presentas, Platón lo que está haciendo es un proyecto, ¿no? Tiene un proyecto y tiene todo ese conocimiento para llevar a cabo ese proyecto. Es decir, no es que él se levante una mañana y diga, hoy se me ocurre escribir sobre esto, ¿no? Sino es toda una planeación Claro, y con intenciones más allá de poner a conversar a dos personas, ¿no? Dos o tres personas. claro. Es decir, es filosofía, es pedagogía, ¿no? Es toda una composición muy, muy específica.
¿no? Claro, y eso es, yo creo, lo que dota a los diálogos de trascendencia. Precisamente como es un proyecto educativo, ¿no? Actualmente, como lo mencionaba en un inicio, podemos encontrar elementos que son vigentes, muy vigentes todavía, y que se pueden leer desde nuestra perspectiva, como lo mencionabas hace un momento, desde nuestro propio contexto, desde nuestras circunstancias, y traerlo al presente, ¿no? A nuestra realidad. Creo que eso es una de las cosas más valiosas que encontré al hacer el trabajo de mi tesis en el FEDRO. Y bueno, que como también mencionaba en un inicio, me sigue maravillando que hay tantos elementos todavía de dónde sacar y que hay puntos que se dejan como, bueno, esto lo trabajaremos en un momento más adelante, ¿no? Porque es muy rico, muy profundo y muy abundante todo lo que se puede obtener de estos diálogos. Sí, claro, muchas gracias, Almendra. Sobre todo esto, yo, bueno, ya con esto acabo. Esto último que mencionas sobre bueno, que salió, ¿no? En la mesa, traer a la actualidad los temas, ¿no? Porque creo que a veces nos quedamos cortos si solamente, bueno, que parece poco, pero no es poco, pero si nos quedamos en los autores y en la antigüedad, ¿no? Creo que siempre como egresados de la licenciatura necesitamos traer hasta nosotros y resignificar, ¿no? ¿Qué es lo que los autores clásicos nos dan? Porque, pues, no es que no se hagan estudios completos y no se realiza esto, pero es más productivo, ¿no? Dentro de nuestra disciplina. Muchas gracias, yo ya dejo de intervenir. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Olivia. Bueno, abro un paréntesis para recordarles que nuestro formulario ya está en el chat, lo acaba de compartir Alejandra, y le cedo la palabra a la doctora Cecilia Calle. Bueno, no voy a prender la cámara, estoy en un lugar con mucho ruido, pero bueno, así es que voy a hacer la pregunta así. En primer lugar, pues muchas gracias, Almendra, por aceptar la invitación y muchas gracias por la reflexión que nos dejas. A mí me parece muy interesante lo que abordaste hacia el final y creo que esa parte como que yo no la conocía mucho de tu trabajo, así es que me gustaría indagar más sobre eso. Creo que queda claro que con el FEDRO precisamente se conforma un espacio, casi un locus amoenus que decíamos, que te abre los canales sensoriales y te hace como entrar en una especie de trance que permite que todas digamos, tus poros accedan al conocimiento, ¿no? A la filosofía. Y ahora que hablaba sobre los ambientes virtuales, recordé, y con una conferencia que da Humberto Eco que se llama De Gutenberg a Internet o de Internet a Gutenberg, sobre justo con este diálogo de Teut en el Fedro, y este peligro que parecía ser el hallazgo de la escritura, ahora con las nuevas tecnologías que nos están permitiendo justo tener incluso este espacio, también se pueden abrir canales sensoriales diversos, ¿no? Y me gustaría que pudieras indagar un poco o ahondar un poco sobre estas posibilidades que tú has observado con la investigación en tu maestría de estos ambientes virtuales, como un nuevo espacio, ¿no? Gracias. Claro, muchas gracias, doctora, por esta pregunta. De hecho, mi proceso de investigación de la maestría inició cuando estábamos en pandemia. Mi tema de investigación era otro, completamente diferente, pero justamente por verme circunscrita a estas condiciones de la pandemia, de estar encerrada en un mismo espacio y de percatarme que en este espacio se llevaba a cabo el acto educativo, el acto de descanso, el acto de relajación, ¿no? Que en otras ocasiones eran diferentes espacios, incluso el de socialización, ¿no? Porque se empezaron a hacer reuniones virtuales con amigos, el cafecito por Zoom, ¿no? Y entonces todo eso yo lo realizaba en mi habitación, ¿no? Era el mismo espacio, el mismo escritorio en el que yo me sentaba, prendía la computadora y era todo en un mismo espacio virtual, por así decir, pero yo en el espacio físico estaba en otro ambiente, ¿no? Y mi ambiente
me percaté, no era el ambiente que compartían otros de mis compañeros, de las personas con las que interactuaba mediante este ambiente virtual. Así que eso detonó en mí una serie de pensamientos sobre qué pasa, ¿no? Con precisamente esta sensación de estar, pero no estar, porque es un avatar, porque es la computadora, porque yo les estoy hablando a ustedes, pero realmente estoy hablándole a mi computadora, ¿no? A mi cámara. Y entonces eso me llevó a, específicamente por mi maestría, por el tema de mi maestría en educación, a plantear cuál es el impacto de estos ambientes educativos en el aprendizaje y en la enseñanza. Actualmente estoy hablando sobre plataformas y sobre el diseño de las clases, de las lecciones por parte de los maestros, cómo fueron buscando distintas herramientas porque lo mismo que funcionaba en un ambiente físico que pedía a uno que se parara, que interactuara, que pasara uno al pizarrón y escribiera tal, o que el otro prestara atención y continuara con el diálogo, con la discusión, eso ya no se podía hacer de la misma manera. Entonces, los profesores empezaron a echar mano de diversas plataformas, de juegos, para poder dar cohesión a esa clase, nuevamente unir a esos pequeños avatares que estaban en algún lugar de México, porque hubo algunos hasta que nos movimos de la Ciudad de México, entonces quizá ya ni siquiera en el mismo entorno geográfico, ¿no? Y cómo eso funcionaba o no para el acto educativo, ¿no? Porque no era simplemente decir, bueno, esto ya es una maravilla y entonces vamos todos a migrar a entornos virtuales. Y una de las preguntas que a mí me quedaban mucho en todo este proceso de investigación era si a partir del regreso a la presencialidad las cosas iban a cambiar, porque estuvimos durante 2 años completamente usando Zoom, ¿no? Y presentándonos frente a los alumnos, conociendo nuevas personas, interactuando mediante estos ambientes. Así que si ya habíamos visto potencialidades, beneficios de esas actividades que podían llegar a vincular a los mismos participantes del acto educativo, eso iba a trasladarse también al espacio físico, al aula cuando regresáramos a ella. Y entonces, actualmente estoy recogiendo la información de lo que pasó después de la pandemia. Y para lo que llevo en este momento, no cambiaron las cosas. Fue una situación enmarcada nuevamente en estas condiciones muy particulares y actualmente regresando a lo físico, regresando a estos ambientes que ya no son muy familiares, de pronto se pierde de vista estas facilidades de vinculación que encontramos a partir de los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, hasta ahorita esa es un poco el esbozo de lo que llevo de investigación. Me parece que incluso ya se le agrega, esto de la tecnología va avanzando a pasos agigantados, enormemente rápido. Ahora se podría incluso agregar un elemento más con ChatGPT, ¿no? Porque hace unos días estaba yo eh, pidiendo una actividad de contestar unas preguntas de análisis de un texto y de repente me encontré con que los niños estaban utilizando su celular y preguntándole a ChatGPT las respuestas, ¿no? Y yo dije, a ver, esto puede ser una muy buena herramienta para rebotar ideas, ¿no? De un corpus enorme, de una cantidad ingente de información que está en Internet, pero definitivamente eso creo que llega a impactar en los mismos alumnos sobre lo que es la realidad y sobre lo que se supone que deben de ir a hacer a ese espacio, que es aprender, ¿no? Como que se enfocan en el producto, en entregar algo, sin verdaderamente atender a todo este proceso. Y entonces ahí yo veo ya una complicación más que una potencialidad
y veo necesariamente una modificación de toda esta enseñanza tradicional, porque pues la tecnología sigue avanzando y no podemos negarla, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacer estas transformaciones? ¿Hasta qué punto poner límites? Eso sí ya es una cosa pues mucho más difícil de contestar, de obtener una respuesta y de aterrizar, me parece, brevemente. Sí, muchas gracias, Almendra. Al Pero bueno, contrario. efectivamente se abrieron muchos más canales sensoriales porque incluso el chat GPT o las inteligencias artificiales, pues ahorita, digamos, nos dan miedo, nos parece que, como bien dices, tenemos que poner límites, pero quizá también tendríamos que buscar como TEUT la vía por la cual podamos hacer un uso efectivo de ellas, ¿no? Claro, sí, 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 las potencialidades. Ujú. Sí, concuerdo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, doctora. Desde Facebook nos escriben eh, Libertad Merflos. Buenas tardes a todos. Almendra, mi pregunta es, ¿cuál crees que sea la mejor manera para lograr que los sentidos sirvan como puente para enseñar? Wow, esa es una muy bonita pregunta. Pues yo, una de las cosas que me imaginaba al hacer esta conexión es identificar que en un aula tenemos alumnos con diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Y como tenemos a unos alumnos que son muy visuales, tenemos a otros alumnos que son muy táctiles, otros que son muy auditivos. Entonces, lo que yo he procurado hacer hasta donde me es posible es ir variando actividades para dar oportunidad a todos estos diferentes formas de aprendizaje de sentir esta invasión cómo decir, esta inundación con los sentidos para conectar, para engancharse con el tema que tenemos que tratar en el aula, ¿no? Entonces me parece que la mejor forma de incluir los sentidos en el aula es haciendo diversas actividades, que sea una clase muy dinámica y en la medida de las posibilidades, porque yo sé que también la naturaleza de las materias, pues a veces no da para hacer tanta variedad de actividades, ¿no? Por ejemplo, no me imagino ahorita de manera rápida de qué manera hacer algo táctil o con una materia como lógica, ¿no? Entonces, no sé, seguramente habrá actividades, cada uno en su área podrá aterrizar esos contenidos, como lo mencionaba un poco en mi participación, de lo abstracto a algo más concreto, algo tangible, algo que los alumnos puedan eh, sentirse familiarizados, sentirse enganchados con ello y que eso despierte mucho más interés en el aprendizaje. Entonces, bueno, eso sería mi pensamiento ahorita. Gracias, Almendra. También desde Facebook, Spes Morelos Sánchez dice, los diálogos de Platón, más que fuentes filosóficas, son verdaderas joyas literarias. Yo, yo leí la tesis de Almendra y sí es muy genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso me hace sentir muy bien por todo el tiempo dedicado a su escritura. Y por último, Citlali Sei dice, ahora, si me permiten intervenir, una de las facilidades o ventajas que brindan los entornos virtuales es la posibilidad de tomar y aprovechar verdaderamente las clases que se imparten en los horarios diurnos complicados. Yo solía tomar algunos cursos de 7 a 10 y era de 7 de la mañana a 10 p.m. y era tortuoso quedarse hasta el último momento porque tenía que salir unos minutos antes para poder movilizarme a casa. Sentí un alivio al tomar estas clases de forma virtual, podía concentrarme mucho más que en las clases presenciales. Claro, claro, porque además el entorno en donde decidía, o el entorno físico en donde decidía tomar sus clases, era en un entorno, me imagino, familiar, que le brindaba seguridad para poder prestar completa atención a lo que su clase le podía brindar, ¿no? Creo que esa es una de las grandes potencialidades de estos formatos virtuales para dar clase, aunque también, por ejemplo, una de las cosas negativas es
problemas técnicos, ¿no? No tener luz, no tener internet o que la computadora falle, yo misma hoy, antes de poderme conectar, me pidió que reiniciara Zoom y luego no me podía conectar. Entonces, son detallitos que pues apenas vamos iniciando, ¿no? A conocerlos, a familiarizarnos con ellos. Y yo creo, como mencionaba hace un momento, que sí hay muchos beneficios, hay muchas potencialidades, pero también hay dificultades y retos como en todo. Entonces, es cuestión de ir en el camino, identificando qué es lo que nos sirve y qué es lo que podríamos llegar a modificar para que sea pues un uso más efectivo y benéfico para todos. Gracias, Almendra. No sé si hay alguna otra duda, un comentario. Me parece que no. Pues bueno, entonces agradezco a Almendra de nuevo, en serio, muchas gracias por aceptar la invitación. También agradezco al grupo de investigación desde Temisquira y a nuestros asistentes por hacer que este tipo de espacios sean posibles. Ya por último, quiero invitarlos a que nos acompañen el día de mañana, jueves 23 de noviembre, en punto de las 11, para escuchar y conversar un poco sobre el espacio y género en la polis griega, de lo simbólico a lo material, con la doctora María Dolores Mirón, desde la Universidad de Granada. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Almendra. Fue un gusto escucharte y aprender bastante de lo que nos expusiste. Gracias, gracias. Muchas gracias. Yo también aprendo mucho en estos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos por su asistencia. Los esperamos mañana en la quinta conferencia.